Nunca pensé que la cena de Navidad terminaría siendo mi expulsión oficial de la familia. Mientras trataba de encontrar una posición menos dolorosa para mi rodilla recién operada, apoyando el bastón contra el borde de la silla, Sara se levantó de golpe y me lanzó el trapeador directo al pecho. «Deja de hacerte la enferma y limpia tú», gritó delante de mis nietos. Michael, mi hijo, no solo no la detuvo, sino que murmuró sin mirarme. «La edad no es excusa para ser una inútil». Nadie más habló. Mi plato seguía intacto. Las velas titilaban sobre el centro de mesa, ajenas a la escena. Julia bajó la vista, y Tomás, el menor, fingía jugar con una servilleta arrugada. Yo ni siquiera me limpié el pecho. Solo me levanté en silencio, recogí mi bastón, y subí cada escalón del pasillo con la rodilla punzando. En el cuarto de huéspedes, abrí la maleta que nunca había deshecho del todo. Me vestí en la oscuridad, metí mi neceser, saqué los documentos del cajón que Michael pensaba que yo no usaba, y revisé que la carpeta con el acta de defunción de mi esposo, la póliza del seguro y las copias bancarias estuvieran donde las había dejado. Entre mis pijamas. A las 5:12 de la madrugada, el Uber llegó sin que nadie se enterara. La aplicación aún mostraba a casa de Michael y Sara, como destino frecuente. Lo cambié por el hotel de paso más cercano. Ni una lágrima durante el trayecto. Solo un silencio denso que se instaló como una costra bajo la piel. En recepción pedí una sola noche. No sabía aún qué haría después, pero sabía que no volvería. Antes de dormir, abrí mi correo. Tenía un mensaje sin leer de Michael. «Deja de hacer drama. A todos nos toca ser adultos alguna vez». No contesté. Guardé el teléfono en el cajón, cerré la puerta del cuarto con seguro, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo a ser interrumpida. Después del funeral de Ernesto, pasé 3 semanas sola en la casa. Michael me llamaba a diario, insistiendo en que no era bueno que durmiera entre recuerdos. Me decía que los nietos me necesitaban cerca, que Sara estaría feliz de tenerme unos meses mientras me recuperaba. Me convenció. Vendí el auto, empaqué mi ropa y llegué con mi bastón y una sola maleta. El cuarto de huéspedes ya tenía sábanas nuevas, y Sara me abrazó como si creyera cada palabra. Las primeras semanas fueron tranquilas. Cuidaba a los niños cuando volvían del colegio, cocinaba cuando Sara trabajaba tarde, ayudaba con la lavandería sin que me lo pidieran. Incluso tejí una manta para el sillón de la sala. Me parecía justo contribuir. Yo también necesitaba sentirme útil. Cuando Michael me preguntó si tenía planes de vender la casa, no lo pensé mal. Era grande para mí sola. Le respondí que no lo había considerado, pero que todo dependía. Él asintió, con tono casual, y cambió de tema. Pero los comentarios empezaron a aparecer de a poco. Sara dejaba caer frases sueltas. «Es que mantener 2 casas es tan caro ahora, o si vendieras, podrías ayudarnos a montar la segunda sucursal». Michael la miraba como si no la escuchara pero no la corregía. Una tarde al volver del médico, encontré mis cajas del closet apiladas en el pasillo. Sara dijo que necesitaba optimizar el espacio, y que le parecía lógico guardar sus decoraciones ahí, ya que el cuarto no era permanente. Esa noche no dormí bien. Me desperté a las 3 de la madrugada y encendí la lámpara para escribir una lista. No de gastos, ni de medicamentos. Una lista de las veces que me habían hecho sentir como un estorbo desde que llegué. Al final de la hoja, escribí en mayúsculas: «No debo nada». Y aún así, tenía miedo de parecer desagradecida. A la mañana siguiente, Sara me preguntó si ya había pensado en monetizar mi casa antes de que el mercado bajara. Ese fue el primer día que le mentí. Le dije que sí, que ya estaba en eso. 2 semanas después, llegué de la terapia de rodilla y no pude abrir la nevera del primer piso. Tenía candado. Pensé que era un error, pero Sara dijo con voz plana que alguien debía haberla cerrado sin querer. «Es por seguridad, los niños toman jugo de noche y no queremos accidentes». Le creí. Quise creerle. Caminé con esfuerzo escaleras arriba y abrí el minibar de la planta alta para servirme agua. Solo había cerveza. Michael llegó esa noche con bolsas del supermercado y un recibo que me dejó sobre la mesa. Detergente, papel higiénico, productos de limpieza. «Si puedes ayudar con esto, sería justo. Como ya no estás pagando otra casa». Dijo que lo hacía por transparencia. Le pregunté cuánto quería. Respondió con un número exacto. 3.000 al mes. Dijo que era menos que la renta de un estudio, que no tenía que ser ahora, pero sería maduro de tu parte aportar.
Lo miré sin decir nada y me guardé el recibo en el cajón de la cómoda, encima de las boletas del seguro de vida. Lo peor vino 3 días después. Esa tarde me sentí más débil que de costumbre y decidí quedarme descansando en el cuarto. Cuando intenté usar el control del salvaescaleras no respondía. Pensé que era la batería. Bajé con dificultad, casi gateando, y noté que el cable del cargador había sido desenchufado. Sara dijo que había sido un corte eléctrico, pero los relojes seguían en hora. Seguro fue un pico de tensión, agregó. No discutí. Caminé hasta el patio, me senté en una silla plegable y encendí mi grabadora antigua. La apoyé en la mesa y repetí lo que había pasado. Tercer incidente en una semana. Nevera bloqueada, exigencia de pago, desconexión del salvaescaleras. Guardé la grabación en una carpeta con la fecha escrita en marcador negro. Sabía que no podía enfrentar sola lo que se avecinaba, pero ya no me quedaban excusas para seguir creyendo que era un malentendido. El 23 de diciembre bajé más temprano de lo habitual. La rodilla me molestaba, pero quería preparar galletas con los nietos. Iba por el pasillo cuando escuché a Sara y Michael en la cocina, discutiendo en voz baja. Me detuve antes de cruzar el umbral. No vamos a llegar al pago del Aspen si no suelta algo, dijo Sara, agitada. Tiene dinero guardado. Solo lo mira y lo acaricia como si fuera a llevárselo al ataúd. No me presiones. Ya le saqué 25.000. Tiene más, lo sé. Solo hay que moverla un poco más. En enero le hablamos en serio sobre la casa. ¿Y si se niega? Se va. No tiene a dónde ir. Y no va a querer que los niños la vean peleando. Ella siempre elige el silencio. Me quedé quieta. No por miedo. Por no romper nada antes de estar lista. Mi mano temblaba sobre el bastón. Sentí como me ardía la garganta, pero tragué despacio. No había dolor, solo una certeza brutal. Yo no era parte de esa familia. Era un recurso. Un obstáculo entre ellos y sus planes. Subí de nuevo sin hacer ruido. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Saqué la carpeta azul con mis documentos. Abrí el sobre del seguro de vida, volví a contar mis libretas de ahorro. Todo seguía ahí, intacto. Aún era mío. No bajé el resto del día. Les mandé un mensaje diciendo que me sentía mal. Sara respondió con un emoji de carita triste. Michael no dijo nada. A medianoche, saqué el cuaderno donde había anotado fechas, incidentes, montos y frases exactas. Puse al lado la grabadora, las copias bancarias y la carta de designación de beneficiario. Cerré todo con un clip grande y marqué la tapa con tinta roja. Recursos en caso de abuso. Al día siguiente, al servir la cena, Sara comentó frente a los niños. La abuela se ve mejor. Capaz no necesita ya ese bastón. No respondí. Pero esa noche, ya no era la misma. La cita con Margaret estaba fijada para las 8 en punto, pero yo llegué media hora antes. La clínica legal del templo abría solo los lunes y jueves. Ese día, la recepcionista me dejó pasar sin hacer preguntas. Margaret ya me esperaba con una libreta abierta, la misma con la que ayudó a mi vecina Eleanor el año pasado, cuando su hijo le vació la cuenta sin permiso. Me senté frente a ella, y puse sobre la mesa la carpeta azul que había dormido bajo mi colchón los últimos 5 meses. Extraje primero los estados de cuenta impresos, luego la póliza de seguro, y por último el título de propiedad de la casa que Michael insistía en que deberíamos vender antes de que se caiga. Margaret no me interrumpió. Tomó cada documento con cuidado y fue apuntando nombres, fechas y cifras. ¿Hay alguien más que tenga acceso directo a tus cuentas?, preguntó. Michael figura como cotitular en una sola. La abrimos cuando mi esposo enfermó, para facilitar los pagos médicos. Nunca la cerramos. ¿Y ha habido movimientos recientes que no reconoces? 1. En septiembre. 25.000 pesos. Dijo que era un préstamo temporal. Nunca volvió. Margaret alzó la ceja. Me pidió el número de cuenta y localizó el registro en su sistema. Luego giró su pantalla hacia mí. Esto está registrado como préstamo personal, con un contrato digital anexado. ¿Reconoces este documento? Lo leí despacio. Fecha. 1 semana después de mi cirugía. Firma. La mía pero temblorosa como imitada. Arriba, en letra grande. Acuerdo de préstamo voluntario. Mi pecho se apretó. No recordaba haber firmado nada.
Ni siquiera estaba en condiciones de escribir ese día. Esto no es mío, dije. Margaret tomó nota y subrayó el número de folio. Vamos a verificarlo. Puede ser falso o haber sido inducido bajo incapacidad. Lo primero es rescatar todos los movimientos de esa cuenta. Le entregué una segunda copia de los documentos con la hoja de incidentes que había escrito a mano. Estoy lista para seguir. Pero quiero hacerlo bien. Margaret me miró y respondió con firmeza. Entonces vamos paso por paso. Y no estás sola. Esa misma tarde, Margaret hizo lo que yo no habría sabido ni por dónde empezar. Identificó que el supuesto préstamo estaba respaldado por un archivo notariado. Un documento escaneado, con sello digital y fecha exacta. 7 de octubre. Yo estaba en cama ese día, con fiebre baja y dificultad para mover el brazo izquierdo. Recordaba que Sara me dio sopa instantánea y me dijo que me durmiera para no estresarme. No recordaba haber firmado nada. Revisamos juntas el PDF. Al pie del texto, aparecía mi nombre completo con una rúbrica temblorosa. La comparé con mi firma real, trazada en una libreta que Margaret me tendió sin decir nada. La diferencia era evidente. Donde suelo cerrar la O de mi apellido, en el documento falso quedaba abierta. El trazo final caía hacia la izquierda, como si la mano temblara sin razón. Margaret lo marcó como evidencia dudosa. Después, revisó el anexo de la transacción. El dinero había salido un lunes y fue retirado el mismo día desde una sucursal a 10 cuadras de la casa. Quiero ver las cámaras, dije. Ella asintió. Puedo pedir la solicitud formal, pero es más rápido si tú vas como titular. Tomé un taxi directo a la cooperativa. Pedí hablar con el supervisor y mostré mi identificación. Expliqué que necesitaba acceso a las imágenes del día 7 por sospecha de fraude. Me hicieron firmar una solicitud y esperar casi una hora. El jefe de seguridad me llevó a una sala trasera y proyectó el video. En la imagen apareció Michael. Entraba solo, vestido con chamarra de mezclilla y gorra. Llevaba una carpeta negra. En la siguiente toma se veía cómo se acercaba a la ventanilla, firmaba varios papeles y recibía un sobresellado. Miré cada segundo. Yo no aparecía en ningún momento. Nadie más firmó. Nadie más habló. Nadie más acompañó. Volví al hotel con el sobre del banco marcado con fecha de entrega. El peso de la evidencia me daba estructura. A la mañana siguiente, esperé a que los niños estuvieran en clase y marqué el número de Michael. Respondió al segundo tono. ¿Qué pasa, ma? Estoy en una junta. Solo quiero saber por qué firmaste un préstamo a mi nombre cuando yo estaba dopada. Hubo un silencio corto, pero no de sorpresa. Más bien de cálculo. Luego bufó. Tú dijiste que sí. No te hagas la mártir. Fue para ayudarnos en un momento complicado. Yo no firmé nada, Michael. Tengo las cámaras. Te ven entrando solo al banco y saliendo con el dinero. No colgó. Se limitó a decir. Mira, si vas a hacer de esto un drama legal, no cuentes más conmigo. Colgué sin responder. Media hora después, Sara me mandó un mensaje, con 3 capturas de pantalla. Un correo falso donde supuestamente yo autorizaba el préstamo, como anticipo para su expansión navideña. El remitente era parecido al mío, pero tenía un guión bajo donde no debía. Te agradezco tu generosidad, mamá, todo saldrá bien. Debajo escribió, no seas ridícula. Es solo dinero. Ya está hecho. Guardé todo. Tomé capturas de pantalla, las imprimí y las pegué con cinta en la carpeta azul. Luego, sin consultarlo, me dirigí a la iglesia y le entregué la documentación a Margaret. Ella leyó los mensajes, los imprimió de nuevo y los archivó con un separador rojo. Intento de justificación posterior. ¿Puedo pedir acceso al correo falso? Pregunté. Sí, y además vamos a solicitar a la entidad bancaria una certificación de no comparecencia. Ese mismo día, Margaret redactó la primera notificación informal de intento de fraude. La enviamos por correo certificado a su domicilio, con acuse de recibo. Esperé 2 días antes de llamarlos. No para darles margen, sino para ver si intentaban rectificar por cuenta propia. No lo hicieron. Ni una llamada, ni un mensaje para saber si estaba bien. Solo silencio. Así que marqué el número fijo de la casa un martes a las 9:15 de la mañana,
justo cuando sabía que Sara estaría sola. Contestó Michael. Le hable con acento agudo sin enojo, sin temblor. Le dije que había visto el video, que tenía la solicitud de certificación en trámite, y que ya había iniciado una consulta legal. Su reacción fue inmediata. No una súplica, no una explicación. Gritó. «¿Tú dijiste que sí? Tú lo sabías. No empieces con tus numeritos ahora, mamá. Es la misma actitud de siempre. Nunca quieres ayudar». No respondí a los insultos. Cuando terminó de hablar, solo dije, «Todo eso lo puedes explicar ante la persona correcta». Y colgué. Minutos después, Sara me envió una cadena de mensajes. El primero incluía capturas de una conversación de correo electrónico manipulada. Supuestamente yo había autorizado el uso del dinero para ayudar a estabilizar el negocio en temporada alta. Incluso habían firmado con mi nombre completo. Pero el lenguaje era torpe. Nadie que me conociera creería que yo había escrito: «Nos apoyaremos en familia pase lo que pase, corazón rojo». Después vino el segundo mensaje: «No seas ridícula. Es solo dinero. Ya pasó». Y luego otro: «Pensamos devolvértelo. ¿Ahora quieres destruir la familia por una transferencia?». Ese familia me empujó al borde, pero no respondí. En lugar de eso, documenté todo. Margaret me pidió que no contestara nada, que guardara las reacciones tal como llegaban. Ella preparó una segunda carpeta con el encabezado: «Mensajes de presión emocional». Le adjuntamos los pantallazos, las fechas, y una nota firmada de mi puño y letra: «No reconozco estas comunicaciones como legítimas». Margaret logró la autorización judicial para revisar los movimientos de la cuenta empresarial de Michael. No fue inmediato. Tardamos 6 días y 2 escritos firmados. Pero cuando el permiso llegó, todo encajó. Revisamos los estados en una laptop del centro comunitario. Las cifras no mostraban una emergencia financiera. Mostraban estrategia. Había 3 transferencias sospechosas, todas realizadas en menos de una semana después del retiro de mis 25.000. La primera, marcada como EL401K Loan Recovery, por 12.000. La segunda, Holiday Expansion Fund, por 9.500. Y una tercera, la más grosera de todas, Aspen Hotel Deposit, con fecha del lunes siguiente, por 3.000. ¿Ves esto?, dijo Margaret señalando los conceptos. «Esto no es auxilio económico. Es distribución de utilidades encubierta». No dije nada. Me limité a sacar de mi bolso la nota de supermercado que Michael me había dejado días después del retiro, pidiéndome contribuir con 3.000 para insumos. La coloqué junto a la impresión de la transferencia del hotel. Mis 3.000. Con nombre nuevo. Solicitamos de inmediato el historial detallado de su contabilidad para comparar las fechas y los montos. Margaret me explicó que si podíamos demostrar intención de ocultamiento, es decir, disfrazar un uso personal como gasto empresarial, podíamos incluir cargos adicionales por evasión. Pero más allá de lo legal, estaba la verdad. Nunca hubo una urgencia. Hubo un plan. Una forma de vaciarme sin patear la puerta. Una manera de disfrazar el saqueo con lenguaje de familia. Esa tarde no lloré. Tomé una libreta nueva y comencé a escribir cada palabra de los conceptos tal como estaban en los documentos. No para el expediente, sino para mí. Para no olvidarlo. Loan Recovery, Holiday Expansion, Hotel Deposit. Ninguno de esos nombres contenía la palabra madre. Margaret firmó la solicitud de seguimiento contable y pidió una auditoría interna de la entidad bancaria por haber aceptado el préstamo sin verificación presencial. Antes de irnos, me miró a los ojos. ¿Estás lista para el siguiente paso? Estoy lista para todos. Margaret y yo habíamos avanzado rápido. La solicitud de auditoría fue aceptada. La cuenta empresarial quedó bajo revisión, y el banco prometió enviar un informe preliminar en 10 días. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando llegó el correo de advertencia de la Oficina de Registros Públicos. El documento, enviado a mi casilla de correos antigua, decía que una solicitud de traspaso de propiedad estaba en proceso. Mi antigua casa, la que nunca vendí, aparecía bajo revisión legal por una venta ejecutada mediante poder notarial. Leí esa frase 3 veces. Luego llamé de inmediato al número del aviso.
La secretaria me confirmó que la solicitud había sido completada hacía una semana. El firmante, Sara Guzmán, como apoderada autorizada. No colgué. Pedí copia del expediente. La mujer me lo envió en menos de una hora. La primera página era un poder general con fecha de diciembre, supuestamente firmado por mí. La firma parecía correcta, pero el trazo era lento, como si alguien hubiera copiado con demasiado cuidado. El notario responsable era un servicio móvil. Al pie del documento, firma realizada en domicilio particular por conveniencia médica. Nunca autoricé nada, le dije a Margaret. Ella solo murmuró. Y no hay video, porque el notario fue a tu casa. El golpe no fue solo legal, fue emocional. Yo no había vendido mi casa. No había hablado con ningún corredor. Y sin embargo había un contrato de compraventa fechado, 3 días después del supuesto poder. Ya estaba registrado. Ya tenía folio. ¿Ya estaba hecho? Margaret contactó de inmediato al colegio de notarios. El nombre del agente estaba activo, pero no en regla para ese tipo de operación. Inició una queja formal. Al mismo tiempo, redactó una solicitud de medida cautelar para anular el traspaso hasta verificar la autenticidad del poder. Le envié un mensaje a Sara, quien autorizó la venta de mi casa. Me respondió con un emoji de cara pensante y 2 palabras. No entiendo. 2 días después de recibir los documentos del traspaso, marqué el número que figuraba en el aviso de venta. No me identifiqué como Elena. Usé un tono más joven, más casual, y dije que llamaba en nombre de una tía mayor interesada en el proceso de cierre. ¿A nombre de quién figura la propiedad?, pregunté. A nombre de Elaine Rivas, pero el trámite fue realizado por la representante autorizada, Sara Guzmán, respondió la agente, con voz rápida y sin dudar. La propiedad se vendió ayer. El depósito fue directo al apoderado registrado. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. No era solo una amenaza. No era un intento. La casa ya no era mía. Al menos, no en papel. Habían ejecutado todo sin mi presencia, sin mi consentimiento, con una firma simulada y un notario que jamás me vio. ¿Se completó ya la entrega de llaves?, pregunté. Está programada para el viernes, dijo. El comprador es una familia joven, pago directo, todo muy ágil. Anoté el nombre de la agente. Le di las gracias y colgué. Luego marqué el número de Margaret. Ya la vendieron. Está depositado el dinero. Usaron un poder fraudulento y ya asignaron fecha de posesión. No me pidió que me calmara. Me pidió que tomara una foto de la pantalla donde figuraban los datos. Después de enviarla, me dijo 3 palabras que me devolvieron el aire. Se puede revertir. Esa tarde solicitamos una suspensión provisional de efectos registrales por vía de urgencia. No era fácil. Requería evidencia de falsificación y peligro inminente. Pero el historial ya estaba armado. Había un patrón. Había presión, había aislamiento, había firma dudosa. Y ahora, había una venta ejecutada en sigilo. El banco aún no había procesado la transacción, pero el número de operación ya existía. Margaret llamó directo a la entidad con una solicitud de congelamiento temporal. Nos dieron 48 horas para presentar los documentos de respaldo. Lidia me abrió sin preguntar nada. Me abrazó, me hizo pasar y me ofreció su sofá antes de que yo pudiera decir una palabra. En el respaldo colgaba una manta tejida a mano, la misma que me regaló cuando cumplí 60. Le dije que solo estaría 2 noches. Me quedé 10. Esa primera noche no pude acostarme de inmediato. El cuerpo dolía, pero no como después de una caída. Dolía como cuando se pierde algo sin regreso. Me senté en el colchón que colocó en el piso de su estudio, rodeada de libros, y acepté una taza de té de menta con un chorrito de limón. Lidia me observaba en silencio. No con lástima, sino con ese respeto que dan los años compartidos. ¿Qué te hicieron?, preguntó con la voz baja. Le conté todo, sin dramatismos, con fechas, con montos, con nombres. Cada palabra salía más clara. Era como si al hablar, las piezas encajaran de nuevo en mi interior. Cuando terminé, ella dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia mí. Tú criaste a un hombre que te olvidó. Ahora le toca a él ver quién es la mujer que se acuerda de sí misma. No dormí bien, pero no fue por angustia. Fue por ideas. A la mañana siguiente,
Abrí mi libreta y tracé una lista. No de pendientes, sino de límites. Ya no eran sugerencias ni advertencias. Eran fronteras. La primera línea decía: nunca más explicar lo evidente. Con Margaret enviamos ese mismo día la solicitud de medida cautelar formal al juzgado local. Adjunto iba el video del banco, los registros de cuenta, las copias del supuesto poder, y la prueba de venta sin autorización directa. El juez otorgó una suspensión preliminar, y fijó audiencia para dentro de 7 días. Margaret y yo pasamos toda la mañana redactando la demanda civil. No solo incluía el intento de fraude, sumamos falsificación de firma, abuso financiero y apropiación indebida. La carpeta ya no era azul. Ahora era gris con etiquetas naranjas. Cada delito tenía su propio índice. Al final, firmé 3 veces. Una por cada daño causado. Una por cada silencio que soporté. Una por cada vez que me hicieron sentir como carga. Cuando entregamos el expediente en ventanilla, la funcionaria estampó el sello con fuerza y me devolvió una copia sellada. Número de caso: 14726CV. Juzgado segundo de lo civil. Audiencia preliminar. Martes siguiente a las 10:45 de la mañana. Fecha asignada. Proceso iniciado. El banco también confirmó la retención temporal de los fondos mientras se resolvía la disputa sobre la legalidad del poder notarial. Pero no me bastaba que el sistema hiciera su parte. Yo necesitaba mostrarles que la dignidad no se borra con firmas falsas. Así que pedí algo más. Una pequeña intervención en el brunch navideño que organiza la iglesia cada año para familias de bajos recursos. Hablé con la coordinadora y le dije que quería hacer una ceremonia de gratitud en público. No mentí. Iba a agradecer, pero no lo que ellos esperaban. El evento se haría en el salón anexo, el mismo donde se hacían las confirmaciones. Llevé mi nombre para que lo imprimieran en el programa, junto a la línea anuncio familiar y donación simbólica. Sara no tardó en mandar un mensaje. Nos veremos en el brunch. Michael quiere darte noticias buenas. Le respondí que sí, que llevaría un regalo, y que me encantaría que los niños estuvieran presentes. La noche antes del evento, Lidia me regaló una caja forrada en terciopelo rojo. Dentro coloqué la copia recuperada de la escritura de mi casa, ahora bajo resguardo judicial. También puse 2 llaves antiguas que había guardado como recuerdo. Las metí en una bolsita de tela. A las 10:45 de la mañana en punto, el salón de usos múltiples de la iglesia estaba casi lleno. Mesas largas con manteles blancos, platos de cartón decorados con guirnaldas, niños correteando entre las filas de bancas. Yo me senté junto al estrado, en la esquina. Margaret llegó 15 minutos después, con el sobre notarial y las nuevas copias firmadas por el juzgado. Todo estaba listo. Michael y Sara llegaron justo antes de que empezara el programa. Ella vestía de beige, sonriente como si nada hubiera pasado. Él cargaba a Julia, que me saludó con la mano. Respondí con una inclinación leve. Sin gesto, sin sonrisa. El pastor hizo la oración de apertura y luego comenzaron las participaciones. Coro infantil. Entrega de despensas. Palabras del comité de ayuda mutua. Al final, cuando ya se preparaban para repartir los pasteles, me acerqué al micrófono. Si me permiten unos minutos, dije, y mi voz resonó más firme de lo que imaginaba. Quiero hacer una entrega, un acto de justicia, no de caridad. Los murmullos cesaron. Llamé a Michael y Sara al frente. Se miraron brevemente antes de levantarse. Caminaban con paso lento, como si esperaran una sorpresa, no un juicio. Hoy quiero agradecer el regalo más grande que he recibido este año, dije, la claridad. A veces los golpes más duros no vienen con gritos, sino con firmas falsas. Extendí la mano y Margaret me pasó la carpeta. Saqué los documentos en orden, el poder notarial fraudulento, el préstamo simulado, la transferencia a Aspen. Luego, desplegué una imagen impresa del video del banco, donde Michael aparecía solo con la carpeta en la mano. Esta fue su generosidad. Ahora les devuelvo lo que intentaron robar. Abrí la caja roja y saqué la bolsita de tela. Colocarla sobre la mesa fue como empujar una piedra desde la cima. Las llaves sonaron al caer. Estas llaves son mías. Siempre lo fueron. Pero no necesito encerrarme con ellas. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Solo se oyó a un niño preguntar en voz baja:
¿Por qué mi abuela habla así? Sacó del maletín una carpeta nueva, más delgada pero rotulada con la misma tipografía. Nombre completo, número de caso, y al frente una copia del fallo provisional que suspendía la venta de mi casa. Luego leyó en voz alta los encabezados de cada evidencia. Poder notarial presuntamente firmado en domicilio sin certificación presencial. Documento de préstamo ficticio fechado durante incapacidad médica. Grabación en video del titular, retirando fondos sin acompañante autorizado. Transferencias bancarias con fines personales bajo nombres codificados. Michael desvió la mirada. Sara fingía incomprensión, sus cejas alzadas como si estuviera viendo una obra de teatro mal actuada. Nadie les creía. Ni siquiera ellos. Yo abrí el pequeño estuche de terciopelo, y saqué la escritura recuperada por la medida cautelar. La deslicé sobre la mesa y dije: estas fueron vendidas sin mi permiso. Hoy, las reclamo de vuelta. Pero no por capricho. Por derecho. La sala seguía en silencio. Nadie interrumpía. Margaret colocó al frente de la mesa una hoja con el número de caso y el nombre del juez asignado. Era todo legal. Todo verificable. Nada improvisado. El pastor se acercó y pidió la palabra. Miró al público primero, luego a mí. Aquí no se juzga con ira, pero tampoco se permite el abuso. En esta congregación, el respeto a nuestros mayores no es negociable. Entonces miró a Michael. Si tenías una necesidad, había caminos. Si había errores, había diálogo. Pero mentir, falsificar y esconder, eso no es error. Eso es traición. No fue un regaño. Fue un veredicto moral. Más potente que cualquier sentencia. El ambiente se volvió denso, como si cada palabra dicha dejara una marca que ya nadie podía borrar. El silencio era espeso. Sara trató de recomponerse. Dio un paso al frente y abrió la boca. Esto tiene que ser un malentendido. Yo solo quise ayudarla con los trámites. Nunca imaginé que... balbuceó, pero nadie la escuchaba ya. El pastor dio un paso atrás y le hizo un gesto cortés, como quien dice es suficiente. Michael no habló. Se quedó mirando fijamente el acta notarial que Margaret había colocado frente a él, el papel donde aparecía su firma junto a la mía falsificada. Su rostro, rígido, empezó a transpirar. Yo no me moví. Lidia se acercó por detrás y colocó una mano firme sobre mi hombro. No dijo nada. Solo su presencia bastó para recordarme que ya no estaba sola. Margaret levantó la última hoja. El acuse de recibo de la notificación judicial. Sellado, firmado, con fecha y hora. Nada podían negar. La reportera local, que hasta entonces había permanecido discreta entre los voluntarios, levantó la mano. Su voz fue tranquila pero directa. ¿Estaría dispuesta a dar unas palabras sobre lo que vivió, señora Rivas? Estamos haciendo una serie sobre abuso financiero a adultos mayores durante las fiestas. Su historia podría ayudar a muchas otras mujeres. Asentí. No por vanidad. Por obligación. Las fiestas no son excusa para el olvido, dije. Ni para el silencio. Si alguien te trata como una carga, no lo justifiques. Documenta. Guarda. Habla. Porque no es falta de amor. Es exceso de poder. Michael cerró los ojos. Sara dio media vuelta. Nadie los detuvo. Salieron del salón entre miradas que no buscaban escándalo, sino respuestas. Y ellos no tenían ninguna. 2 días después del brunch, Margaret me llamó al mediodía. El tono era sobrio pero firme. Tenemos resolución preliminar del juzgado. El traspaso queda anulado. El contrato de compra-venta se invalida por vicios en el consentimiento. La propiedad vuelve a tu nombre. De forma inmediata. Me quedé en silencio unos segundos. No por duda, sino por lo inesperado de escuchar esas palabras en voz alta. Margaret agregó. Y además, el fiscal del distrito aceptó abrir una carpeta de investigación. El delito será tipificado como fraude familiar con agravantes de falsificación. Me senté en la banca del parque donde solía llevar a Julia de niña. Saqué del bolso mi copia de la escritura, ahora con el nuevo sello del tribunal. Era idéntica a la antigua, pero esa tenía algo que nunca tuvo. El peso de haber sido defendida. Ganada. Protegida. El banco también confirmó que los fondos fueron congelados. Las transferencias vinculadas al préstamo irregular
quedaron en revisión. Sara intentó enviar una solicitud para recuperar lo invertido en mejoras, pero fue rechazada por falta de respaldo contable. Esa tarde, la periodista del brunch me llamó para confirmar la entrevista. Le dije que sí, pero en mis términos. La conversación sería sobre prevención, no revancha. Le pedí que el título no llevara mi edad ni la palabra víctima. Solo dije, póngale testigo. Porque eso era ahora. Testigo de lo que pasa cuando una mujer deja de ceder. Lidia me abrazó al llegar a casa. Me preparó café fuerte y encendió la radio. Sonaba una vieja canción que no escuchaba desde que Ernesto vivía. No lloré. Solo la dejé sonar. No avisé a Michael ni a Sara del fallo. No mandé mensaje. No devolví llamadas. Ya no les debía explicación. Lo sabrían por su abogado. O por el noticiero. El orden daba igual. Lo único que importaba era esto. Mi casa volvía a ser mía. Pero más aún, mi vida también. Volví el 31 de diciembre por la tarde. La casa estaba vacía, recién pintada. Las cortinas habían sido retiradas, pero el aire era ligero. No quedaba rastro de ellos. Ni notas, ni amenazas, ni excusas. Caminé despacio por el pasillo. Mis pasos ya no se sentían como intrusos. Al llegar al living, colgué la copia del informe de fraude en el portapapeles que Ernesto usaba para los recibos de agua. Justo debajo coloqué la nota de agradecimiento que el comité de la iglesia me entregó tras el brunch. Sobre la mesa, un solo objeto. Una esfera pequeña, plateada, con un hilo rojo. La abrí. Dentro, una llave dorada que mandé enmarcar ese mismo día. No era para abrir nada. Era para recordar lo que nadie volvería a quitarme. Esa noche, no celebré. Pero dormí. En mi cama, con mi manta, bajo mi techo. Y antes de cerrar los ojos, repetí en voz baja. Esto me pertenece. Yo también.